Ahí vamos. Bueno, primera parte de la charla que corresponde al curso de Teosofía para el siglo XXI sobre la presencia de la teosofía a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Es importante que nos demos cuenta de que la teosofía no es un invento de alguien o de una escuela o de una organización concreta, sino que desde la noche de los tiempos siempre ha habido personas, almas, con conciencia más o menos desarrollada, que en un momento dado se plantean las grandes cuestiones de la humanidad. Esas grandes preguntas que no tienen respuesta en el Google. ¿Sí? Aunque hace tiempo no existía Google, pero tampoco podías encontrar las respuestas en cualquier sitio. ¿Sí? Entonces siempre ha habido, como digo, personas motivadas por esa búsqueda, por indagar en el conocimiento y en la sabiduría sin edad, que se dice, ¿no? De todos los tiempos. Este conocimiento es un conocimiento universal, no es de un grupo o de otro, de una época o de otra, de un país o de otro país o de una cultura u otra, no, es válida para todos, por eso tiene ese carácter universal y ha existido desde la noche de los tiempos, desde el principio de la humanidad, ¿sí? De forma muy diversa, por eso vamos a, y voy a extenderme 2 días porque merece que nos detengamos en algunas cosas y que vayamos viendo con toda la tranquilidad, con toda la paciencia del mundo todo esto, ¿sí? Pero que tenemos que ir viendo cómo esto forma parte de todo el mundo. Que puedas haber llegado ahí o no es una cuestión simplemente de proceso evolutivo personal, individual, de la conciencia de cada uno, del alma de cada uno, que llega el momento en el que se empieza a cuestionar las cosas y empieza a plantearse inquisas, preguntas trascendentes, o no le ha llegado todavía el momento y sigue pues viviendo la vida de la manera que cada uno vivamos en nuestro entorno, a nuestra manera, ¿sí? Pero es algo inherente a la condición humana, ¿sí? Algo que tiene que irse dando pues en cada uno de nosotros cuando llegue el momento. La frontera entre las dos charlas la he establecido en un momento que especialmente para el mundo occidental, que nosotros formamos parte, pues ha sido crucial, ha sido determinante, absolutamente determinante además en todo esto, ¿sí? Y es la aparición de la religión cristiana, ¿sí? Hay un antes y un después de la aparición de esta religión y todo lo que supone, como ya veremos en su momento, la institucionalización de la religión y la administración, es decir, el funcionariado de la religión, llámese curas, obispos y demás fauna. ¿Sí? Entonces, hay un antes donde las cosas eran de una manera y hay un después en el que si la búsqueda de esta sabiduría sin edad está caracterizada por algo es por la persecución de la Iglesia, precisamente. ¿Sí? Y esto no es para demonizar la religión, ninguna de las religiones, porque esto lo han hecho todos por igual, unos con más, otros con menos vehemencia, ¿sí? No es para demonizar las religiones, ni siquiera a los administradores o a los funcionarios de las religiones, la religión como institución. Cumplen su función, hacen lo que les corresponde, que como personas que son, pues muchas veces se extralimitan esas funciones, abusan del poder que en un momento dado llegan a tener en sus manos, etcétera, pero eso es como cualquier concejal o cualquier consejero de cualquier gobierno de mierda de este país o de cualquier otro, ¿sí? Porque las personas somos personas ávidas de poder. Cuando tenemos la silla bien atornillada en nuestro culo, hacemos lo que nos da la gana. Y para nosotros, y para los nuestros, ¿o no? ¿Sí? Desde una asociación de vecinos hasta el presidente del gobierno. Todos. Unos más descarados que otros, pero prácticamente es lo mismo porque es condición humana.
es condición humana. No dejamos de ser humanos por el hecho de tener un cargo, ¿sí? De tener una responsabilidad o tener poder. Todo lo contrario. Muchas veces el poder hace que salga lo peor de nosotros en esas situaciones. Ya, lo más egoico, la mayor capacidad de aprovecharse de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, es bueno que vayamos haciendo el esfuerzo por comprender cómo funciona esto. Entre otras cosas, por una cuestión muy importante. Al final de la segunda charla haremos una comparación entre la religión y la espiritualidad, ¿sí? Y una cosa es que estemos más o menos acostumbrados al hecho religioso, que seamos confesos en el sentido de seguidores o devotos de una religión o de otra, ¿sí? Y otra cosa es que vayamos desarrollando cierto grado de espiritualidad, ¿sí? Y si hay algo que caracteriza el desarrollo espiritual, pues es la comprensión. Y comprender significa ponerte en el lugar del otro y darte cuenta por qué las personas hacen las cosas que hacen, aun teniendo las responsabilidades, los cargos, el poder que sea, etcétera, ¿sí? Eso es. Entonces, bueno, eso lo dejaremos para la próxima vez, que será en abril, ¿no? En abril. Pablo para mayo, sí, y terminaré yo otra vez en junio la temporada de Teosofía, ¿sí? Vamos a ver entonces qué nos dice Carlos Pérez a través de... Que por cierto, esta semana he estado hablando por correo electrónico con el autor de este curso, con Carlos. Le he felicitado personalmente por este trabajo estupendísimo y me ha dicho que en Adiar, en la sede central de la Sociedad Teosófica, lo van a transcribir al inglés y lo van a publicar como libro de la Sociedad Teosófica, lo cual es un grandísimo mérito para este hombre y de verdad es una obra que para mí me parece buenísima para cualquier persona que quiera ir enterándose bien de todas estas cosas, ¿eh? Me parece encomiable el trabajo de este hombre. Bueno, vamos a ver entonces la teosofía a través de la historia o a través de los tiempos, ¿no? Desde la más remota antigüedad y en distintas regiones del mundo han surgido personas notables, genios de la época, filósofos, líderes espirituales, personas notables y brillantes que captaron, vivieron y transmitieron los fundamentos de la sabiduría sin edad o teosofía. Las ideas fundamentales que vemos en este curso no son nuevas, sino que las podemos encontrar en el legado de estos grandes pensadores. Estos líderes espirituales dejaron una huella importante en la historia de la humanidad y son el fundamento de una gran parte de nuestra cultura actual. No veáis esto como algo antiguo, como algo pasado, como algo trasnochado, no. Lo que somos ahora, lo que hacemos y lo que vivimos ahora tiene mucho que ver con todo esto que vamos a ir explicando, que viene desde la noche de los tiempos. Por muy modernos que nos creamos por tener un teléfono inteligente y un coche que aparca solo y Alexa que nos limpia la casa, no, Alexa no quiere la que limpie la casa, la rumba que limpia la casa, pues todo esto viene de muy atrás, ¿vale? Como decía, bueno, pongo la tostadora encima de rumba y tengo un fast food. Es un chiste de viernes, joder. Bueno, para comunicar su saber, ellos fundaron escuelas y reunieron discípulos a su alrededor. Escribieron libros, viajaron, se entrevistaron con otra gente y emprendieron esta actividad porque eran conscientes de la importancia de esta sabiduría sobre la vida, que hoy conocemos como teosofía. La teosofía es entonces un saber universal, aunque no haya tenido siempre este nombre. Ellos han sido los pregoneros de esta sabiduría sin edad, quienes, como hojas de un árbol, se han nutrido de la misma savia del árbol que todas las demás hojas, dando un enfoque particular, su mensaje personal, pero en definitiva basado en el mismo conocimiento trascendente universal, la teosofía. Tenemos que aprender a ver en todo esto qué es ese tronco común o esa savia que es
la misma para todas las hojas, para todas las formas en las que reconocemos esta sabiduría sin edad. Es decir, una religión, otra, un tipo de pensamiento, una filosofía, otra, se nutren de la misma sabiduría. En lugar de quedarnos con las diferencias, que está bien para comprender también por qué en esta época, en este lugar surge esto y en este otro lugar, en otro momento surge esto otro, ¿sí? Para que vayamos viendo esas diferencias, pero teniendo en cuenta que todo viene de lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces, sobre todo, cuando la devoción a estas religiones o formas de pensamiento se convierten en fanáticas, pues en lugar de sumar, lo que hacemos es cortar cabezas. Sí, lamentablemente. Y todavía seguimos igual, ¿eh? Todavía seguimos igual. Miles de años después, seguimos haciendo las mismas burradas. ¿Sí? Porque todavía hay gente que no está en el desarrollo espiritual, sino que está pues, en el administrar el poder que te da en un momento dado una institución, una religión o un sistema de pensamiento determinado. Punto. ¿Sí? Entonces, bueno, comprender todas estas cosas con la mayor claridad posible. Vamos a ver las ideas universales que alimentan todo esto, ¿sí? En este capítulo daremos un vistazo a alguna de estas fuentes notables de la teosofía, para mostrar que ella no es, de manera alguna, un invento de Elena Petrovna Blavatsky, ni de sus seguidores, ni unas ideas que cada tanto están de moda, sino que es una potente corriente de pensamiento que ha florecido en distintas épocas de la humanidad. Hubo muchos pensadores destacados en la historia de la humanidad y todos aportaron algo a la cultura y al conocimiento del mundo, de quiénes somos, pero aquí queremos señalar algunos que han destacado especialmente en su época, quizás no por ser genios en alguna especialidad, sino por su visión universal y profunda de la vida y del ser humano. Evidentemente, no da ni el curso ni estas salas para que podamos hablar de todos los grandes pensadores y de filósofos y sabios y místicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Se hace un resumen muy resumido con las pinceladas más importantes sobre las corrientes más importantes o las más universales de todas, para que tengamos una visión amplia, ¿sí?, cosmopolita de todo esto, ¿sí?, y que vayamos, lo que decía antes, ¿no?, desarrollando esa comprensión de la historia de todo esto. Simplemente eso, ¿sí? No podemos entrar en detalle en todas las cosas. Este resumen no intenta ser un estudio exhaustivo, porque el mismo estaría fuera de los límites y propósitos de este curso, sino que simplemente trataremos de mostrar que los buscadores de la verdad han existido y se han hecho notar siempre. Las ideas de la sabiduría sin edad se pueden rastrear en las civilizaciones antiguas, como en algunas de la Mesopotamia y notablemente en el antiguo Egipto y en la India. En Europa y en Medio Oriente florecieron unas instituciones llamadas las escuelas de misterios, donde a través de símbolos y representaciones se enseñaban las ideas fundamentales de la vida. Con el tiempo, las enseñanzas se convierten en doctrinas rígidas y dogmas, perdiendo así su frescura y valor original. No solamente doctrinas rígidas y dogmas, ¿no?, sino que lo que comentaba antes, ¿no?, se institucionalizan, cogen poder los funcionarios o los administradores de esas religiones, utilizan el poder a su favor, abusan, generan mucha tensión, mucho conflicto, mucho sufrimiento, precisamente por ese abuso que se genera cuando tienes el poder en tu mano, y es una personalidad, es un ego el que maneja ese poder, no es el alma humana el que maneja ese poder, es el ego, y entonces el desastre está asegurado, ¿sí? Pero tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra, ¿sí? Una cosa es el abuso de poder y el uso egoico que se hace de todo esto, ¿sí?, y otra cosa es la enseñanza que hay detrás de esas grandes corrientes de pensamiento, las religiones, etcétera, ¿sí? No podemos, por lo tanto, tachar una religión o un sistema de pensamiento porque sus administradores fueran unos mezquinos, ¿no?, o unos abusadores, unos lo que sea, ¿sí? No tenemos que saber distinguir bien esto, ¿sí?
Surgen entonces movimientos de reformas encabezados por algún instructor como fue Gautama Buda en el seno del hinduismo o Jesús de Nazaret en el mundo hebreo. Me llama mucho la atención esta comparación, ¿no? Porque Buda surge dentro del hinduismo, pero aparece con una forma de pensar muy crítica con el hinduismo y funda, por decirlo de alguna manera, su propio sistema de pensamiento, que luego se convirtió en el budismo, ¿sí? Y con Jesús de Nazaret apareció algo así, aparece en el mundo hebreo, ¿sí? Pero fue muy crítico con el mundo hebreo y apareció después el cristianismo a raíz de las enseñanzas de este hombre, ¿sí? Que luego tanto el budismo como el cristianismo pues también tienen sus cosas, también tienen sus sombras, como todo, ¿eh? Como todo. En la antigua Grecia y en Asia Menor florecieron notables filósofos que con sus ideas construyeron el fundamento de la civilización moderna. En Alejandría surgieron los neoplatónicos, quienes idearon el término teosofía para referirse a este cuerpo de verdades universales. La teosofía también tuvo mucho que ver en el movimiento del Renacimiento y en el de la Ilustración, ¿sí? Que es el periodo siguiente al del Renacimiento y, bueno, por decirlo de alguna manera, entre el Renacimiento y la época moderna, ¿sí? Que es con lo que terminaremos pues con Albert Einstein y con Deepak Chopra, Eckhart Tolle y con esta gente, Ken Wilber y demás, pues en el momento más actual. Todavía tenemos a Ken Wilber por ahí escribiendo cosas, ¿sí? Y a Eckhart Tolle también por ahí dando vueltas, y Krishnamurti hace poco que falleció y ahí todavía está muy vivo toda la enseñanza de Krishnamurti, etcétera, ¿sí? Es lo más actual, lo más cercano a estos tiempos, a este momento, ¿no? Tradición iniciática en Egipto. Yo creo que cualquier persona interesada en esta sabiduría sin edad, ¿no? Egipto siempre nos ha atraído mucho a todos, no solamente el hecho de las pirámides y los faraones y la momificación y todas estas cosas, ¿no? Sino qué es lo que había detrás de todo eso, ¿no? Una cosa es el conocimiento que nos ha llegado a nosotros, pero qué es lo que había ahí atrás, ¿no? Sobre todo el hecho de que fue precisamente en aquella época en la que el panteísmo, es decir, el culto a multitud de dioses, se convirtió en monoteísmo, culto a un solo Dios, ¿sí? Y eso es muy interesante, el poder ver qué es lo que sucedió para que se diera ese cambio, ¿sí? Por eso el Antiguo Egipto es una de las referencias fundamentales para cualquier estudioso de todas estas cosas, ¿eh? Muy importante, tremendamente importante, ¿sí? El Antiguo Egipto fue una tierra de mitos y misterios. Es bien conocido su panteón de dioses con cabezas de animales y las leyendas relacionadas. Las historias se transmitían de boca a oído y su carácter mágico y extraordinario las hacían atractivas y fáciles de recordar. Esa es una manera muy eficaz de poder preservar el conocimiento mediante leyendas, historias, etcétera, la transmisión oral, que te quedas con la historia porque te atrae la historia, ¿sí? Pero claro, la historia no es la historia literal, sino es la historia esotérica, el significado, ¿sí? Y ahí ya tienen que entrar los que saben, los sabios, para explicarte el significado de la historia, no lo literal de la historia, ¿sí? Todavía incluso en nuestra época tenemos mucha gente que es literalista. Todavía hay gente que mira el Evangelio y lo lee como un periódico de hace 2000 años. No ve qué es lo que tiene que ver con uno mismo aquí, ahora, en su vida, ¿sí? Y eso es uno de los grandes errores de las religiones y de los religiosos. El dar un conocimiento muy limitado, quizás también porque no hay muchas mentes preparadas para ir asumiendo el significado. Y se queda la mayoría de la gente con lo literal, con las creencias, los dogmas, etcétera, sí, y no va a la búsqueda del significado y su repercusión en su vida cotidiana, en uno mismo, ¿sí? Ese es uno de los grandes errores, por lo menos bajo mi punto de vista, de la religiosidad, ¿sí?
Aunque el pueblo no tuviera en general la cultura necesaria para interpretar los aspectos ocultos detrás de estas historias, existieron escuelas de misterios y de iniciación que iban más allá de lo aparente y las interpretaban y aplicaban la enseñanza que está detrás de ellas para resolver los enigmas de la vida. El mito egipcio más conocido e importante es el mito de Osiris, que fue relatado por Plutarco, aunque hay muchas versiones y variantes del mismo. Y aquí aparece la explicación del mito de Isis, Osiris y Anubis, ¿sí? Y de Horus. Osiris era rey de Egipto y gobernaba con su esposa y hermana Isis. Mediante una trampa artera, Osiris fue asesinado por su hermano Set, cortando su cuerpo en 14 pedazos que éste esparció por todo Egipto. Isis recuperó amorosamente todas las partes excepto el miembro viril, que había sido comido por un pez. Con la ayuda de su hijo adoptivo, Anubis, lo embalsamó y posteriormente Isis, con su poderosa magia, logró insuflar nueva vida al cadáver momificado de Osiris, quedando embarazada de él. Osiris e Isis engendraron así a su único hijo, Horus, porque el otro, Anubis, era adoptivo, ¿no? Hijo adoptivo. Engendraron así a su único hijo, Horus, quien vengó su muerte desterrando a Set al desierto y recuperando el trono de Egipto, mientras que Osiris permanecía como rey de los muertos en los fértiles campos de Aadi. Osiris se convirtió así en el dios de los muertos, el símbolo de la resurrección, el redentor, el juez de los muertos. En conmemoración de este mito, se celebraban los misterios de Osiris en Abidos, donde tenía lugar la procesión funeraria, el viaje en barca, la vigilia y la parte más secreta de los misterios. A ver a qué os suena esto. La resurrección al tercer día con su regeneración y transfiguración. ¿Sí? Los misterios de Osiris son un antecedente de los misterios de la muerte y resurrección de Jesús en el cristianismo. Para que veáis que el copy-pega no se inventó ahora con Google, sino que ya viene desde muy atrás. Ya viene desde muy atrás. Significados del mito. Como hemos dicho anteriormente, los mitos tienen varias interpretaciones. Algunas de ellas son más evidentes y populares, las interpretaciones externas o exotéricas, mientras que otras interpretaciones son más profundas y ligadas a la propia vida del estudiante que se acerca al mito. Estas son las interpretaciones internas o esotéricas. Pero para eso, tiene que haber un proceso de conciencia. Tiene que haber un proceso de conciencia, ¿sí? Si no hay un proceso de conciencia, si la conciencia del individuo está estancada en su proceso de desarrollo, no va a ser capaz de asumir, de integrar, de aprovechar ese significado esotérico, interno, profundo, trascendente de los misterios. Va a tener que quedarse con lo exotérico, con la forma, con lo externo, ¿sí? Entonces, el trabajo de conciencia, ¿cuántas veces repetimos aquí en clase? Conciencia, 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 todo el tiempo, ¿sí? Porque sin eso no hay nada, nada. Sigue siendo un animalito, haciendo lo que sea por ahí, que hagas, ¿sí? Entonces, si queremos ir profundizando en el proceso de desarrollo espiritual, el camino es el camino de la conciencia, el camino de desarrollo de la conciencia. Me doy cuenta de, observación, reflexión, toma de conciencia, consecuente toma de decisiones a esa toma de conciencia, etcétera, y evolución. No tomas las decisiones para cambiarte el pantalón rojo por un pantalón azul. No, tomas las decisiones para crecer como ser humano, ¿sí? Para evolucionar como alma humana. Ese es el proceso. ¿Sí? Ese es el proceso. El mito de Osiris representa al ciclo de vida, muerte y resurrección en la naturaleza. Osiris es considerado como el dios de la muerte y el símbolo de la reencarnación. Luego de un ciclo de actividad, desde el nacimiento a la muerte, Osiris o el alma humana se encuentra en el inframundo o Amenti, donde es juzgada y permanece allí hasta que la naturaleza y la necesidad de una nueva experiencia
le hacen volver a la vida física. Esto es importante que nos demos cuenta, ¿eh? Volvemos a la vida física por necesidad. Puede haber otro motivo también, pero sobre todo por necesidad. Esa necesidad evolutiva de ir creciendo y desarrollándonos como almas, como conciencias, como seres humanos, es la que te hace volver una vez y otra vez y otra vez y otra vez a vivir las experiencias que tú necesitas como alma, como conciencia para seguir evolucionando. Otra cosa es que te des cuenta de ello o no, o que intentes escaquearte o no de esas experiencias, o que estés ahí jugando pues al quiero, no quiero, me apetece, no me apetece, etcétera, ¿sí? Que es el juego de la personalidad, el juego del ego, ¿sí? Pero bueno, eso depende, ya digo, de cómo esté de despierta, de desarrollada la conciencia del individuo. No depende de otra cosa, no depende si has nacido en África o en Oceanía o en Nueva York, en la Quinta Manzana se llama, ¿no? En Manhattan, ¿no? Quinta Avenida. En la Quinta Avenida. Bueno, es como el Quinto Pino. No, no es como el Quinto Pino. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, sí. Esta necesidad de volver de nuevo a retomar la vida manifestada para seguir creciendo, ¿qué o quién determina esa necesidad? ¿Es la propia alma? Sí, 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 es la propia alma. La propia alma como parte de esa alma universal que tiene también una necesidad, ¿sí? Ese gran acto de voluntad que es con lo que empieza todo, ¿no? Soy uno, vuélvame muchos. ¿Por qué? ¿Para qué me tengo que volver muchos? ¿Qué necesidad tengo de hacer todo esto? Pues la necesidad es la de volver al uno, pero ahora cargado de conciencia. Cargado de conciencia, ¿sí? Esa conciencia ya existía, ¿no? Sí, pero latente, no en potencia, pero no desarrollada. Se desarrolla viviendo las experiencias, pasando por las mil y una. Las mil y una no, las millón y una, porque las mil quedan cortas. En este caso no es en sí de conciencia, se refiere más bien a la experiencia de lo vivido. Claro, eso Porque la sí. conciencia siempre es conciencia y es conciencia y digamos que no tiene ese tipo de atributos de ser de esta manera o de aquella. Sí, es lo Los que es. atributos son la personalidad o el ego. En este caso la diferencia está en que la conciencia es el que registra o el que se hace dueño de la experiencia en sí. Entonces de lo que se llena o lo que se lleva de cada vida es la experiencia vivida. Es de diferente a un alma que no ha reencarnado. Sigue siendo conciencia, pero no ha tenido la experiencia. O sea, reconozco que me doy cuenta o reconozco que... Me doy cuenta de, hasta llenar pues de toda la experiencia, ¿sí? ¿Dónde termina eso? En la culminación de la conciencia, de unidad de todas las cosas y de todos los seres, Bhavana, que es por otra parte lo que ponemos en el yoga como objetivo final, ¿sí? Ese es el objetivo final. ¿Y eso cómo lo haces? Pues llenándote de conciencia poco a poco. Porque al principio solamente ves las diferencias. Y de hecho la inmensa mayoría de la gente está apegada a las formas y con aversión a otras formas porque solo se identifica con lo diferente, no tiene conciencia de la unidad. Y de ahí es de donde surge todo el conflicto. En la separatividad hay tensión y en la tensión surge el conflicto y surge todo el sufrimiento a través de la violencia, la agresividad, el abuso, de todo lo que quieras, ¿sí? Entonces, desde ahí hasta esa conciencia de unidad, ¿cómo vas? Viviendo experiencias y aprendiendo, dándote cuenta con la experiencia qué es lo que son realmente las cosas, no la forma, sino la esencia, qué hay detrás de la forma, qué hay detrás de la acción, qué hay detrás del movimiento, qué es lo que hay más atrás, ¿sí? Entonces, esa es la acumulación de conciencia, el desarrollo de conciencia es eso, ¿sí? No es darme cuenta, registrar un montón de datos. Para eso ya tenemos a Google, ¿sí? O ya tenemos los libros, o ya tenemos los registros de lo que sea. No, lo que tienes que registrar es esa conciencia de unidad, es la que se tiene que ir desarrollando, ¿sí? Y una cosa es tener la idea, ¿sí? Que intelectualmente puedes ir acercándote ahí mediante un razonamiento adecuado, y otra cosa es la vivencia,
hacerte consciente de que eso es así, eso, vivirlo, ¿sí? Y eso requiere su proceso largo. Eso para cada alma individual, no para cada alma. Sí, sí, cada una, sí, para que cada una vaya sumando a esa conciencia universal, sí, eso es. En definitiva, todos tenemos que aprender lo mismo, así que no somos... La evolución hacia el amor. Sí, 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 la consecuencia de esa conciencia de unidad es el amor universal o el amor incondicional. ¿Sí? En la medida en que vamos acercándonos a esa conciencia de unidad, también se va dando una incondicionalidad mayor del amor, ¿no? De ser de ser muy posesivos y muy excluyentes en nuestros quereres, porque a eso no se le puede llamar amor, sí, en nuestros afectos y demás, bueno, pues luego vas relativizando, ¿no? Vas abriendo ese espectro de animosidad, ¿no? Y de no animadversión hacia cada vez más cosas, ¿no? De ese juego de avidez y aversión vas pasando a una conciencia de unidad cada vez mayor, de unidad y de unidad y de unidad, cada vez mayor, ¿sí? Que mientras siga nuestra personalidad, pues siempre tendremos gustos y disgustos, preferencias y no preferencias, ¿no? Pero poco a poco tienes que ir a esa conciencia de unidad, tiene que irse dando ese proceso progresivamente. Sí. Bueno, esto que hemos comentado de Osiris es una interpretación exotérica. Muchos mitos del mundo antiguo hablan de los ciclos en la naturaleza y de la regeneración de la vida. La vida fluye en ciclos, pero también hay una interpretación esotérica relacionada con el despertar de la consciencia y la transformación del ser humano. Es que si no hay transformación del ser humano, no hay desarrollo de conciencia. ¿Para qué tiene que ser el desarrollo de conciencia? ¿Para que sigas haciendo el burro como siempre? No hay, en ese sentido no hay. Tiene que haber un cambio en tu vida, en tu actitud, en tu manera de relacionarte, en las cosas que haces, en cómo haces las cosas que haces, etcétera, ¿sí? Si no, no es más que mera acumulación de conocimiento que sí te servirá para ser un erudito y para discutir esas discusiones bizantinas que no llevan a ningún lado, pero si no hay transformación no hay nada, no hay nada. Entonces, o cambia tu vida, cambias tú cómo vives tú la experiencia de vida, o realmente lo demás no tiene mayor significado, ¿no? La muerte de Osiris a manos de su hermano Set, la oscuridad, la ignorancia, simboliza la vida esparcida en las formas materiales. La manifestación en la diversidad, aparentemente fragmentada en innumerables seres y átomos de materia. Osiris muerto representa a la consciencia identificada con lo externo, con la materia, y dividida por la ignorancia. Isis es el aspecto regenerador de la consciencia, el alma espiritual que es consciente en su nivel de la unidad de la vida y que percibiendo a los fragmentos como formando parte de una unidad, los une. Para su consciencia ha caído el velo de la separatividad y percibe la unidad de la vida. De esta unión mística del alma espiritual y del alma humana nace Horus, el espíritu radiante, la mente iluminada, el producto de la evolución humana y uno de los más profundos misterios de la vida. En realidad, en todos los cuentos y leyendas, incluso occidentales, ¿no? Con los caballeros, los héroes, las princesas, el dragón, etc., es la misma representación de todo, ¿eh? La mujer, la princesa, la dama que está oculta o que está recluida en el castillo, etc., representa esa sabiduría que hay que liberar, y para liberarla tienes que luchar con el dragón, y para poder luchar con el dragón o con el monstruo que sea, ¿sí?, necesita tener unas cualidades de héroe. Es decir, no vale un humano cualquiera. Tiene que haber una conciencia y por lo tanto unas cualidades que hayan ido transformando la vida de esa persona para luchar contra la sombra, contra ese materialismo en el que está encerrada la sabiduría, poderla vencer y poderla liberar, ¿sí? Todos los cuentos son la misma representación en realidad, ¿eh? de distintas maneras. Osiris, Isis y Horus constituyen así la Trinidad Sagrada, Padre, Madre, Hijo. Los principios fundamentales en la manifestación del universo que vimos al principio del curso cuando examinamos las proposiciones de la cosmogénesis
comentadas en la doctrina secreta de Blavatsky. Tradición de los misterios. Los mitos fueron muy utilizados en los sistemas iniciáticos del mundo antiguo. El objetivo de estos sistemas era el de ayudar a las personas interesadas a producir una transformación interior que les permitiera comprender mejor la vida, el universo y nuestro papel en el universo. Los candidatos pasaban por un proceso de preparación en el que debían depurar su naturaleza psicológica, fortalecer su moral y su carácter, y finalmente, siguiendo un ritual, eran iniciados en una nueva vida. Debían depurar su naturaleza psicológica. ¡Ja! No hay semana que no me llame alguien diciendo, oye, mira, que quiero meditar, ¿hay que decir meditación? No, digo, sí. Ven, pasa, siéntate. ¿Sí? ¿Y qué hay de la naturaleza psicológica? ¿Qué tal te llevas con la suegra? ¿O con el cuñado? ¿Tenéis un cuñado? ¿Tenéis algún cuñado? ¿Sí? Pues si no trabajas tu personalidad, tus mecanismos emocionales, eso que tanto nos cuesta cuando hacemos los cursos del eneagrama y estamos ahí peleándonos con el me doy cuenta de, me doy cuenta de, me doy cuenta de, y te da tanta rabia precisamente pues lo que te toca limpiar, depurar, como bien dice aquí, ¿no? Y justo te das cuenta de que aquello que más rechaza es en donde tú estás y que tienes que trabajar con ello y que tienes que ponerte al día con todo eso, etcétera, justo lo que más te repatea, ¿sí? Pues sin ese trabajo no hay nada. Sin ese trabajo no hay nada. Hay sí mucha acumulación de conocimiento, eso ya hemos visto más de una vez, ¿sí? Personas eruditas que saben la de Dios, mejor dicho, que conocen la de Dios, pero a la hora de tocar la fibra sensible saltan como cualquier butanero que le viene a decir el guardia de tráfico de ¿qué haces con el camión parado ahí? Digo, me cago en la leche, carga tú con los bombonas de butano. ¿Sí? Bueno, pues una cosa es la acumulación de conocimiento y otra cosa es la transformación que antes hacía referencia, ¿sí? Y esa transformación empieza no con este conocimiento esotérico, que está bien, que lo vayamos teniendo en cuenta, que nos vayamos familiarizando con ello, etc. No, empieza la transformación cuando, perdona la expresión, empiezas ocupándote de tu mierda, ¿sí? Empiezas a hacer esa depuración de los aspectos psicológicos, poniendo equilibrio, poniendo armonía en tus mecanismos psicoemocionales, reconociendo tus fallas, reconociendo tus salidas de tiesto, reconociendo tus paranoias, reconociendo tus carencias, reconociendo y sanando, haciendo un trabajo para limpiar, para depurar, como dice aquí, sí, como los mejillones, hay que llevar a la depuradora. Hay que llevar a la depuradora. Que si no envenena. Esta semana volvió después de 15 años aquí a clase uno que era muy famoso en su pueblo porque decía, es que cuando se me ponen así, es que me envenenan, es que me envenenan. Y se le ponía la vena aquí saliendo en el cuello, ¿no? Es que me envenena. Ahora ya viene un poco más aplacado, ya está mayor y ya viene un poco más aplacado. Pero así, ¿no? Digo, bueno, pues joder, tienes que hacer un trabajo con todo eso. Y claro, la gente la gente general, no se da cuenta de lo imprescindible que es hacer ese trabajo de depuración, de equilibrar la personalidad, de ir poniendo orden, de ir conociendo cómo funciona todo eso. Levanta la alfombra, mira debajo la mierda que tienes metida, que no eres culpable, pero sí eres responsable de que eso esté ahí. Límpialo, sánalo, ponlo bien, haz que funcione en orden, ¿sí? No vayas poniendo el ventilador y esparciendo mierda por todos lados, por donde pasas, dejas cadáveres emocionales por donde pasas, ¿no? ¿No habéis conocido ni un caballo de Atila de estos? Que por donde pasas no crece la hierba. Yo sí he conocido. Más de uno y digo, joder, Dios, qué gente, por favor, qué gente. Tiene todo el derecho del mundo a existir, pero... ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis que esto ya está puesto así desde hace muchísimo tiempo, ¿eh?
que no es un invento moderno ahora que se le ha ocurrido a alguien anteayer. Así que ya veis, depurar la naturaleza psicológica, fortalecer la moral y el carácter, esos yama y niyama que tantas veces hablamos de la ética universal en el yoga, ¿sí? Y finalmente, siguiendo un ritual, iniciarse a una nueva vida. Esas iniciaciones son los rituales que a veces hacemos con nuestro maestro para pasar de una estancia a otra, ¿no? De un nivel de conciencia a otro, que lo tienes que alimentar tú. El ritual no te da nada más que ese fuego iniciático que transmite el maestro en un momento dado, que tú tienes que ocuparte de mantenerlo, de alimentarlo, de hacer que siga ese proceso evolutivo en ti por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu trabajo, ¿sí? Hay quien va a un ritual de estos y luego no se lava la cara en 3 semanas porque le ha dejado su sello el maestro en la frente. Digo, pues si piensas que por eso te va a aguantar la... Ahora, ¿por qué no te pinta la frente? Porque antes pintaba la frente, malaba a la gente. Te dejaba el sello, Había gente que no se lavaba, ¿no? Y yo, joder, tampoco es eso así. Lávate, que ya das asco, joder. Seguimos. Las escuelas de misterios. Las escuelas de misterios fueron muy populares en el mundo antiguo. Se extendieron desde Egipto y Asia Menor hasta los países del mar Mediterráneo como Grecia y Roma, donde tuvieron gran auge. La primera evidencia registrada se remonta a Egipto, unos 1500 años antes de nuestra era. Las escuelas de misterios perduraron hasta el fin del paganismo en el año 396 después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano acabó con ellas y sus templos fueron saqueados. Y se acabó el cuento. ¿Sí? Este fue el primer saqueador de todos estos. Saqueador quiere decir el que eliminó todo este conocimiento antiguo y puso la doctrina cristiana y ya está. ¿Sí? En el año 396. Su actividad externa, la de las escuelas de misterios, estaba relacionada con la celebración anual o quinquenal, cada 5 años, de los misterios, en los que la gente asistía a representaciones rituales de los temas que constituían el mito adorado en ellos. Recibían ciertas enseñanzas y eran puestos en contacto con símbolos sagrados. Es decir, para que veáis que a los que os gusta el teatro al principio fue un acto religioso. Religioso me refiero a una manera de enseñar al pueblo estas grandes cosas, ¿sí? Y símbolos sagrados. Casi no hay documentación de las actividades de estas escuelas, excepto por el relato de unos pocos que asistieron a sus actos. De los misterios de Orfeo, ¿a qué os suena eso de Orfeo? ¿Ah? Orfeo. A la película Matrix. Sí, Orfeo está vinculado con el sueño, que a través del sueño alcanza la meditación. Bueno, a través del sueño se alcanza una meditación. Sí. Por eso te recibe. Pero en la vida cotidiana, ¿a qué os suena lo de Orfeo? Manuel seguro que no ha visto Matrix ni nada. El Orfeón Donostiarra seguro que lo has escuchado. ¿Por qué se llama Orfeón? El más famoso es el Orfeón Donostiarra. ¿Por qué se llama Orfeón a ese conjunto de músicos que cantan? Por este Orfeo. Por este Orfeo. Ahora digo. De los misterios de Orfeo sabemos algo por los himnos órficos escritos que han sobrevivido y también gracias a Pitágoras. Había misterios menores y misterios mayores. Los misterios menores eran representaciones fundamentalmente populares, exotéricas, y los misterios mayores eran esotéricos, profundos, reservados a quienes se preparaban para el objetivo de emprender una nueva vida. Eran aceptados hombres y mujeres que no tuvieran delitos de sangre, independientemente de si eran señores o esclavos. A ver,
¿Tenéis delitos de sangre? ¿No? ¿No habéis matado a nadie? Muchos mosquitos. ¿Seguro? ¿A besos tampoco? ¿No habéis matado a nadie? No, eso sí. Los misterios órficos. El del Orfeo en Donostiarra. El Orfeo de Mantis. Orfeo de Mantis. Tema común en los misterios. Ciclos, renacimiento, regeneración. Los misterios órficos fueron la base de una especie de religión. Eurídice, esposa de Orfeo, muere y éste va a rescatarla al Hades, es decir, al inframundo, con su lira. ¿Qué es una lira? Un arpa, un instrumento musical, ¿sí? Convence a los dioses para que le permitan regresar al mundo de los vivos. Igual es que les daba tanto la vara que dijo, venga, llévatela de aquí, lárgate. El de la lira, ¿cómo era el de la lira de Asterix y Obelix? ¿Sí? ¿No? Algo parecido a eso. Algo parecido a eso. Todo se malogra cuando ya salían y Orfeo miró hacia atrás pese a que se lo habían prohibido. ¿Qué es eso de mirar hacia atrás? Te conviertes en estatua de sal. ¿Sí? Otra justaposición, otra copia de la Biblia por parte de esos misterios antiguos. ¿Sí? Que ya digo, hay muchísimas cosas de copy y pega, tanto en la Biblia, bueno, en el Corán es prácticamente calcado. El Corán es una copia idéntica Sí, casi literal de la Biblia, etcétera, el Corán. Sí, Sí. lo único que le han quitado es toda la parte referente a la mujer, que ellos de virgen no quieren saber nada, sino las que se van a conseguir luego. Las siete que corresponden a cada uno. No sé si eso va incluido que cuando se mueren las mujeres tienen a 7 hombres vírgenes esperando por ellas. No lo sé, pero... Será. Es exactamente. Un tema recurrente en los mitos de los misterios es el de los ciclos en la naturaleza y el renacimiento, señalando no sólo cómo funcionan las estaciones para beneficio de la agricultura, sino que se procuraba entender el misterio mismo de los ciclos y el renacimiento del alma humana. En los misterios órficos se celebraba el descenso de Orfeo al Hades, el inframundo, al mundo de los muertos, para rescatar a su amada Eurídice y su posterior retorno. En los orígenes del mito estaba también la muerte y resurrección de Dionisio, hijo de Zeus y Perséfone, quien descendía al Hades cada invierno y retornaba cada primavera. Los órficos seguían un estilo de vida puro, eran vegetarianos, no mataban animales y creían en la reencarnación. Más detalles en Wikipedia. Y trae una dirección de Wikipedia. ¿Sí? Los misterios de Eleusis estaban dedicados al mito de Demeter y su hija Perséfone. Esta última había sido secuestrada por el Hades y Demeter, diosa de la agricultura, fue a rescatarla, pero descuidó sus tareas y sobrevino el invierno, hasta que en su retorno sobrevino el renacimiento de la vida con la primavera. Veis que se han utilizado los ciclos de la vida y como ya eran agricultores la gente en aquella época, no eran cazadores, nómadas, sino ya eran agricultores para explicar el ciclo y que la gente se diera cuenta de todo esto. Sí, bueno, más información en Wikipedia. Tenéis ahí, trae aquí un montón de direcciones para poder ir viendo el que tenga interés en verlo. El hermetismo, que no significa hacer atún en botes herméticos de conserva, ¿vale? Hermetismo es otra cosa. La tradición hermética tiene su origen en las enseñanzas de Hermes Trimegisto y es de origen egipcio y griego. La obra fundamental del hermetismo es el Corpus Hermeticum, un conjunto de 18 tratados filosóficos, místicos y morales. Para que veáis que la ética, aquí dice morales, pero que la ética está directamente relacionada con el proceso de desarrollo de conciencia y por lo tanto, sin que haya una transformación ética en la vida del individuo, no hay acceso, no es posible descubrir esos misterios esotéricos. Exotéricos sí, las formas sí, las leyendas, los cuentos sí, pero el significado no, porque para eso tiene que haber un proceso de transformación en tu conciencia que va aprendiendo, ¿sí? Si no, no hay manera. El hermetismo está en los orígenes del esoterismo en Occidente y ha inspirado
a innumerables buscadores de la verdad. Una de las corrientes más influyentes del pensamiento en la antigüedad ha sido el hermetismo. Se trata de las enseñanzas de un sacerdote egipcio, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande o 3 veces ungido, eso es lo que significa Hermes Trismegisto, que tuvieron una gran influencia en el mundo helénico, en Grecia, y por lo tanto, si tuvo influencia en Grecia, pues para nosotros también, porque nosotros venimos de los romanos copiaron de Grecia, así que en nuestro mundo está presente esta enseñanza también. Las ideas del hermetismo están contenidas principalmente en su obra fundamental, el Corpus Hermeticum, una recopilación de 18 tratados de distintas épocas. Otra obra descubierta posteriormente es la Tabla de la Esmeralda, altamente simbólica y de valor alquímico. Luego vemos un poco la alquimia también. El hermetismo es una filosofía y no un dogma o un conjunto de revelaciones. Su objetivo es la gnosis, o el conocimiento supremo de la vida, la iluminación interior y la transformación del ser humano, haciéndole consciente de su naturaleza espiritual. Claro, uno hasta que no se hace consciente de su naturaleza espiritual todavía no es un ser humano. Todavía no es un ser humano. Hay quien es un animalito y su funcionamiento es muy básico, reptiliano, ¿sí? Hay quien es un ser humano, hay quien es una persona dominada por su personalidad, por su ego y su interés personal en lo que hace y en lo que deja de hacer y en lo que busca y en lo que se afana, ¿sí? Y hay quien, llegado el momento, empieza a cuestionarse las cosas, empieza a buscar más allá de esa personalidad y de ese ego y empieza con ese desarrollo de conciencia a vislumbrar su esencia, su naturaleza espiritual, ¿sí? Ese es el ser humano. Hasta ahí no, ¿sí? Pero bueno, pues cada uno, todos tienen todo el derecho del mundo a estar donde están, ¿sí? Pero como siempre decimos, al mismo tiempo tienes el deber de ir desarrollando tu conciencia hasta convertirte no ya en un ser humano solo, sino en un ser divino, como dice Madhava, ¿sí? Pero por lo menos un ser humano, ¿sí? Por lo menos, ni salgas de casa sin eso, ni salgas de casa. Para el hermetismo hay una correspondencia, una unicidad entre el macrocosmos y el macrocosmos, lo universal, y el microcosmos, el ser humano, tal como afirman los Vedas y los proponentes modernos del modelo holográfico del universo, que ya hemos estado viendo lo del holograma en las semanas anteriores, ¿eh? Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provinieron del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Ese es un texto de la Tabla de la Esmeralda. El hermetismo ha tenido gran influencia en los filósofos del Renacimiento y en muchos pensadores y escritores de distintas épocas. La historiadora Frances Yates estudió cómo el hermetismo y el esoterismo, junto con el neoplatonismo, inspiraron a los pensadores del Renacimiento. La era axial. ¿Qué es eso de la era axial? ¿Qué significa axial? Yo he tenido que mirarlo en el diccionario, que sabéis que hay palabras que se me escapan en español, no he aprendido todo todavía. Sigue la dirección de un eje. Eso tiene que ver con el eje. Con el eje, eso es axial, tiene que ver con el eje, ¿sí? Es como el quicio de la puerta, el eje de la puerta, ¿sí? Entonces trae aquí una referencia de fechas que a veces no tenemos muy claras en nuestra mente de cómo ubicarlas, porque seguro que nos suena Lao Tse, Confucio, Chuan Tzu es un poquito más desconocido, Mahavira, Gautama Buda, Zoroastro, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón. ¿Cómo coloquemos esto en orden cronológico? Pues a no ser que seas estudiante de filosofía, vamos muy mal. Hay que ver la serie Merlí. Para los estudiantes de filosofía. Entonces, esta era entre aproximadamente 500-600 antes de la era cristiana y el 200
antes de la era cristiana, se considera esta era axial, porque todos estos que hemos descrito han aparecido en esa época, de los menos 600 a los menos 200, ¿sí? Unos 400 años hay en medio en el que se dieron toda esta gente en distintas partes del mundo que dieron una revolución al pensamiento humano, cada uno en su lugar, ¿sí? Hasta entonces todo era muy misterioso, o como mucho la gente conocía lo que por las representaciones estas que estábamos comentando antes, de leyendas, etcétera, conocían lo exotérico, pero no lo esotérico. A partir de ahí ya es otra cosa diferente. Ya hay gente que va sabiendo, ya hay gente que conoce, ya hay gente que va explorando lo esotérico, lo interno, el significado de las cosas, ¿sí? Por eso le llaman la era axial. Es como una bisagra. Hay un giro en el proceso evolutivo de la humanidad en el que solamente había un vislumbre y ahora ya hay más gente que sabe de estos grandes misterios internos, ¿sí? Entonces, cronológicamente, China, Lao Tse, hay duda, pero menos 600, Lao Tse, que luego va a ir explicando el Tao y todo esto aquí un poquito, ¿sí? Confucio, de menos 551 a menos 479, o sea que vivió pues apenas 70 años este hombre, 70 y pocos años. Chuang Tzu vivió de menos 370 a menos 287. Estos tres son representantes de este movimiento axial, por decirlo de alguna manera, en China, ¿vale? En India tenemos también dos grandes referencias. Mahavira, que vivió también de menos 600 al menos 527. Por lo tanto, este hombre pues vivió 70 y algún año también, ¿sí? No vivió mucho más. Y Gautama Buda, de ese sí tenemos mucha más referencia porque el budismo ha venido muy pujante a nuestra época actual, ¿sí? Que vivió de menos 563 a menos 583, perdón, menos 483, ¿sí? O sea que también vivió pues unos 80 años, ¿sí? Y Zoroastro, que apareció en el menos 650, se supone, porque no se tiene una referencia muy clara tampoco de esto, ¿sí? Que dio lugar al zoroastrismo y todo esto, ¿vale? Y en Occidente, entendido Occidente, pues Grecia, Roma, todo esto, Pitágoras, menos 580 a menos 490, o sea que vivió 90 años. Wow, pues ya le vale, 90 años es mucho tiempo, ¿no? En aquella época, vivir 90 años es un montón. Heráclito, que vivió de menos 535 a menos 564, este apenas vivió 50 años, ¿sí? Bueno, era más normal en aquella época, ¿eh? Parménides, que vivió también unos 60 años, menos 530 a menos 470, ¿sí? Sócrates, que todavía tenemos muchas referencias de Sócrates porque es lo que dio lugar después al pensamiento de Platón y al neoplatonismo, ¿sí? Vivió también unos 70 años, de menos 469 a menos 399. Y Platón, que es de lo que tenemos más referencia en nuestra civilización y cultura, de menos 428 a menos 348, Platón, ¿sí? Ese es el tiempo, ¿sí? Ese es el tiempo en el que aparecieron estos grandes pensadores. Entonces, hay un alemán, psiquiatra y filósofo, Karl Jaspers, que definió el periodo entre menos 800 y menos 200, anterior a la era cristiana, como la era axial, durante la cual el ser humano se hace consciente de su existencia y comienza a buscar en sí mismo. Aparecen grandes sabios que definen muchos aspectos de la cultura actual, ¿sí? Esa es la época que hemos dicho que aparecieron todas estas personas tan ilustres, ¿no? La existencia de una corriente de pensamiento en el mundo basada en una profunda sabiduría no ha pasado por alto para algunos pensadores. El psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers, que puso lo de la era axial, ha definido lo que él ha llamado la era axial, axial age, o época pivotal, el pivote, el quicio.
es el periodo de la historia comprendida entre menos 800 y menos 200 a.C., que se revela como la línea divisoria más profunda de la historia de la humanidad. Durante este periodo apareció la misma línea de pensamiento en 3 regiones del mundo. Fijaros qué cosa, que en aquella época tampoco había facilidad de comunicación como hay ahora, ni de poder ir de un sitio a otro. Joder, querías ir a la India y te pasabas un año llegar a la India. Ahora coges el avión y en unas horas estás allá, pero entonces... Pues China, India y Occidente, ¿sí? China sería el extremo oriente, China-Japón, aunque Japón es más posterior a lo que apareció la cultura japonesa, India, que sería el Medio Oriente, digamos que sería los herederos de Mesopotamia y toda esta zona de Turquía y lo que ahora es el Medio Oriente, ¿sí? Y Occidente, es decir, Grecia, Roma y Europa, porque el continente americano no se tenía todavía conocimiento de nada de aquello, ¿sí? En el blog llamado Homo Homini Sacra Res se publica un artículo interesante sobre el postulado de Jaspers. Trae un par de extractos de este blog. Según Jaspers, lo más importante de esta época de los 3 mundos, que corresponden a Occidente, Oriente Medio y la Hélade griega, es que el hombre percibe de forma clara su propia existencia y la impotencia ante temas tan trascendentales e inevitables como la muerte. Al tiempo que integra sus propios límites vitales, también se ejercita en conseguir las metas más altas en el tiempo que le toca vivir, y más concretamente en la posibilidad de superar en vida el sufrimiento que su propia consciencia le provoca. Si la reflexión le lleva a tal estado de ansiedad, es también la reflexión la que le permite buscar las soluciones a sus problemas. El pensamiento se vuelve objeto del propio pensamiento al tiempo que accede a lo universal. Y esto es muy importante, pero tremendamente importante que nos demos cuenta. Un animalito no se preocupa por su muerte. Vive y cuando le toca el momento de morir, muere y ya está, y se acabó. Pero tú eres consciente de que vas a morir. Y la inmensa mayoría de la gente le produce una angustia tremenda el haberse hecho consciente de que va a morir. Pues esa misma conciencia que te ha hecho consciente de que vas a morir, te puede salvar de la angustia de tener que morirte, de saber que vas a morir. Pero claro, si no desarrollas la conciencia suficientemente y te quedas solamente con la primera parte de la angustia de saber que vas a morir, pues no sales de ahí. No sales de ahí. Y la salida está en desarrollar más y más conciencia, ¿sí? No hay otra. ¿Sí? La mente humana es la que te mete en ese embrollo de angustiarte por la idea de que vas a morir, pero es también la mente humana, haciéndose más y más consciente, la que te va a sacar de ahí. Pero no desarrollamos suficientemente esa conciencia, ¿sí? No desarrollamos suficientemente. Es evidente que lo que Jaspers descubrió es la eclosión de la sabiduría sin edad o teosofía en un periodo crucial de la historia y la influencia que ésta ha tenido en la humanidad. Otro extracto de este material. Tanta fue la fuerza y difusión de estos nuevos paradigmas filosóficos religiosos que aún mantienen su vigencia a lo largo y ancho del mundo y han definido en muchos aspectos a las civilizaciones actuales. En este tiempo y en una línea geográfica entre los paralelos mencionados, 40 y 20, se dan la aparición del budismo, el taoísmo, el confucianismo y todas las posibles tendencias filosóficas, desde el escepticismo al materialismo, la sofística y el nihilismo, además de la doctrina de amor universal de Mo Xi, las Upanishads, que sintetizan el vasto y complejo conglomerado de creencias hinduistas, y la doctrina vital del Jaina Mahavira, la doctrina de Zoroastro en Persia, la impronta de Elías primero y luego Jeremías e Isaías después en el judaísmo, y el llamado paso del mito del Logos a la Magna Grecia desde los presocráticos a Platón. Todo eso se dio en esa época y entre el paralelo 40 y el paralelo 20. ¿Qué es eso del paralelo 40 y el paralelo 20? A ver, navegantes del mundo, GPS.
saca el GPS. Eso no son los paralelos. Eso sí son los paralelos. Nosotros también somos paralelos. Claro, el Ecuador es el paralelo 0. ¿Sí? Aquí, en Galicia, ¿en qué paralelo estamos? 40 y pocos, 42, 40 y algo. ¿Sí? ¿Y el 20 dónde está? El 20 está a la altura de Canarias, India, por ahí. Por ahí. ¿Sí? El Ecuador está más abajo. El Ecuador está más abajo. Y para arriba, los esquimales tenían mucho frío para pensar en estas cosas. Entonces, en esa franja de los paralelos 40 y 20 parece que es donde se surgieron y se desarrollaron pues las primeras culturas, digamos, sofisticadas, con un nivel de pensamiento muy sofisticado, elaborado, trascendente, etcétera, ¿sí? Ahí, ¿sí? No es casual. También podríamos decir que las posibilidades de vida, pues bueno, pues eran más benignas, ¿no? Era más fácil vivir entre esos paralelos, ¿no? Más cómodo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hay un dicho muy antiguo, creo que se atribuye a San Agustín, de no hables de Dios a estómagos vacíos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No hables de Dios a estómagos vacíos. Sí, a estómagos vacíos. Primero hay que sobrevivir. Y después, cuando tienes la tripa llena, ya puedes filosofar. Sí, pero antes no. Primero sobrevive y luego ya... Pero claro, con sobrevivir solo tampoco te vale. No vale con solo sobrevivir. ¿Sí? Eso para un animalito sí. Para una persona también, bueno, ahí. ¿Sí? Pero en cuanto vas un poco más allá y empiezas a cuestionarte las cosas y empiezas a preguntarte, etcétera, ya no te vale con solo tener el estómago lleno. No te vale. ¿Sí? Entonces es el momento de hablar de lo divino. De lo humano ya te has ocupado, pues vamos a hablar de lo divino, ¿verdad? Esa forma de acotar no limita que en esa época hubiera personajes de este estilo en el continente americano, aunque no se conocieran. No se tiene constancia de ello, no se tiene constancias. La franja central de también es ahí donde florecieron pues la cultura maya, etcétera, fue ahí. Sí, porque más abajo está el Ecuador y ahí ya tienen la selva amazónica y punto pelota. En realidad, más abajo, bueno, en realidad más o menos por ahí, porque los incas llegaron hasta el Perú tal, pero ya después de ahí, de ahí para abajo, los más importantes han quedado ahí más como en el medio. Entre México y Perú. Sí, por eso es que prácticamente es el paralelo que estamos aquí, ¿eh? Tú coges en barco, sales de Cies, tiras para adelante y llegas a México. Más o menos. Coges la tabla de sur de Pablo, tiras para adelante de Cies y vas así remando y llegas a México. Más o menos. Es donde floreció todo esto, ¿no? También por las condiciones de vida y porque primero tienes que sobrevivir y luego cuando ya tienes la supervivencia más o menos asegurada o más o menos fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes... ¿Dónde surge la cultura? ¿Dónde surgen los monumentos, los templos? ¿Dónde surgen? Donde la vida es más fácil, donde la vida es difícil. Sobrevivir y punto. Sobrevivir y punto. Sí, ya está. No da más de sí. Pero la facilidad de vida da lugar a la cultura. No hay cultura sin ocio. Los que solo están sobreviviendo no hay cultura. Es pura animalidad allí. Sota, caballo, rey, pim, pam. O tú o yo. No hay otra cosa ahí. No hay otra cosa. Cuando eso ya está superado, pues ya puede haber otras cosas, ¿no? Pero no hay otra, sí. Vamos a leer también un trozo de la doctrina secreta que hace referencia a todo esto, ¿no? Blavatsky cuenta: los días de Constantino fueron un último punto crítico
en la historia el periodo de la lucha suprema que terminó en el mundo occidental con la destrucción de las antiguas religiones en favor de la nueva, construida sobre sus cuerpos. Desde entonces, la perspectiva de un pasado remoto, más allá del diluvio y del jardín del Edén, comenzó a ser interceptada a las indiscretas miradas de la posteridad por modo forzoso e implacable y recurriendo a toda clase de medios lícitos e ilícitos. Se cerraron todas las salidas, se destruyeron todos cuantos documentos podían hallarse a mano y, sin embargo, queda todavía lo suficiente, aún entre estos documentos mutilados, para autorizarnos a decir que hay en ellos toda la prueba que se requiere para demostrar la existencia efectiva de una doctrina matriz. Se han salvado de los cataclismos geológicos y políticos bastantes fragmentos para narrarnos la historia, y todos los que sobreviven demuestran hasta la saciedad que la actual sabiduría secreta fue en un tiempo la fuente original, la corriente perenne, siempre fluyendo, de la cual se alimentaban los riachuelos, las religiones posteriores de todos los pueblos, desde la primera hasta la última. Este periodo, que comienza con Buda y Pitágoras y termina con los neoplatónicos y los gnósticos, es el único foco que nos muestra la historia, donde por última vez convergen brillantes rayos de luz emanados de edades remotísimas y no oscurecidos por el fanatismo. Esto aparece en la doctrina secreta de Blavatsky, ¿sí? Damos un último repaso para terminar hoy a Lao Tse, a Buda y los neoplatónicos de Alejandría. Eso es lo que vamos a ver. Os iba a comentar, antes de meternos con lo de Lao Tse y a raíz de este texto de Blavatsky, vimos hace poco una película que teníamos los dos muchísima gana de ver, entre otras cosas porque para mí es un lugar muy entrañable donde he vivido experiencias muy importantes, ¿no? Y es uno de los lugares del mundo donde todo el mundo debería haber ido alguna vez, y es la selva de Irati. La película se titula así, Irati. ¿Sí? Es un hayedo, el mayor hayedo que hay en toda Europa, que está entre Navarra, Huesca y Francia. Sí, porque está repartido en esa zona. Es espectacular, con una fotografía y unas imágenes bellísimas, y una historia que narra cómo la cristiandad se apropia de las enseñanzas y de la cultura ancestral que había de culto a la Madre Tierra. Aparecen allí las lamias, que son una especie de hadas que había en la mitología, que yo conozco por la mitología vasca desde la más remota antigüedad, las brujas o la Mari, que es la Madre Tierra realmente, sí, etcétera. Aparecen muchos personajes mitológicos de la antigüedad, de la cultura vasca, ¿sí? Y una historia de cómo, pues, mediante las guerras, etcétera, la cristiandad se fue imponiendo, y aparece como donde enterraban a los reyes de los pueblos primitivos en el dolmen, luego encima construyen una iglesia. Lo cual tenemos por todas partes, porque seguramente os acordáis aquella caminata que hicimos cerca de Allariz con Bea Chimpín, ¿sí? Que nos llevó desde la más remota antigüedad, donde había hasta pinturas rupestres del megalitos, etcétera, hasta cuevas donde se hacían cultos paganos, etcétera, y luego encima una iglesia que no se terminó de construir porque no podían cimentar bien. ¿Sí? Entonces, en el mismo sitio, sin apenas movernos 5 kilómetros, hicimos un recorrido por la historia de la humanidad con Bea Chimpín, ¿sí? Hicimos un recorrido de eso, ¿sí? Para que veáis que desde la noche de los tiempos, lo único que han hecho ha sido, los que han ganado las guerras han impuesto a los demás su religión o su forma de pensamiento, etcétera, pero aprovechando lo que ya había, haciendo copy-pega de lo que ya había, ¿sí? Y poniéndole nombres distintos. En Sudamérica pasó lo mismo, en todas partes se ha hecho lo mismo, ¿sí? Con esto es también una manera de ver que no es tan importante la forma
como lo que realmente representa esa forma, es decir, el significado. Y por lo tanto, en lugar de dividirnos en esto sí, aquello no, en ver qué es lo que hay de común, qué es lo que verdaderamente es importante en todo eso y llevarlo a tu propia vida, hacerlo tuyo, ¿sí? Eso es. Bueno, vamos con Lao Tse. Lao Tse vivió aproximadamente unos 500 años antes de la era cristiana. Autor del Tao Te Ching, que es obra fundamental del taoísmo, el Tao, el uno, la esencia, el camino. Yin Yang, dualismo de la naturaleza, femenino-masculino, pero también arriba y abajo, ¿sí? Base de la filosofía antigua de China. Enseñanza por paradojas. Y esto está muy bien, lo de las paradojas, ¿sí? Porque nosotros, aquí en Occidente, somos muy de usar la razón, ¿sí? Y de hacer de la razón la piedra de algodón de todo, ¿no? La razón lo es todo. No lo es todo. No lo es todo. Entonces la paradoja lo que hace es romper la razón. Va por otro camino. Va por otro camino. Las paradojas son absurdos con los que la razón no puede razonar, pero te acercan a una percepción que la razón no te puede llevar, ¿sí? Por eso es tan interesante lo de las paradojas. A mí me encantan, me encantan las paradojas, los absurdos que plantean la filosofía china esta, ¿no? Quisiera poseer la sabiduría para poder marchar por el gran camino sin temor a desviarme. El gran camino es llano, pero la gente ama los senderos. Lao Tse, es una frase de él. Se llama taoísmo a las enseñanzas filosóficas del gran sabio Lao Tse, a quien se le atribuye un pequeño libro, el Tao Te Ching, muy profundo, que utilizando un lenguaje poético y lleno de paradojas, se dirige más allá del pensamiento lógico. La idea fundamental de Lao Tse es el Tao. El Tao es la realidad última que trasciende todos los opuestos y que es el principio fundamental del universo. El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. Estas son frases paradójicas del Tao Te Ching, ¿sí? El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente. El no ser es principio del cielo y de la tierra. El ser de los infinitos seres es madre. Por eso con el permanente no ser se contempla la esencia escondida del Tao. Con el permanente ser se contemplan meros indicios del Tao. Una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que está más allá de la apariencia, ¿sí? Misterios de los misterios, llave de toda mudanza, Lao Tse, ¿sí? Son frases para que lo absurdo te acerque a una percepción de la realidad que la razón no te puede llevar, ¿sí? La expresión del Tao es necesariamente cíclica, ya que en palabras de Lao Tse el retorno es el movimiento del Tao. El Tao es también el camino para el que busca realizar la naturaleza del Tao, ¿sí? Bueno, pues el taoísmo, ¿sí? Del cual pues a nosotros como occidentales racionalistas y de pensarlo todo y de entenderlo todo, pues nos chirría un poco, pero a mí me encanta, a mí me encanta. Hay proverbios zen que tienen mucho que ver con este planteamiento Chao, que te jamas el coco con las frases del zen, con los koan del zen. ¡Buah! Te rompes la cabeza con los... A mí me encantan, me encantan. Son muy buenos planteamientos. Vamos con el Buda. Gautama Buda, 563 a 483 a.C. ¿sí? Gautama Buda fue el gran instructor de un movimiento de reforma espiritual de la India. El budismo fue una filosofía más que una religión. Al budismo a veces se le llama la religión sin Dios, ¿sí? Pero no es una religión, no es una religión. Se centró en el sufrimiento, sus causas y cómo evitarlo. Este mes de marzo ya hemos tenido luna llena. La primera luna llena de abril es la primera luna llena de primavera, que coincide con la Semana Santa. En la segunda luna llena de primavera es el Festival de Vaisak, y en el Festival de Vaisak, días anteriores o posteriores a esa luna llena, en todas las clases solemos explicar el noble octuple sendero que es la enseñanza del Buda para eludir el sufrimiento, para hacer que tu vida salga del sufrimiento, ¿sí? Eso lo solemos hacer, por lo menos desde que recuerdo, todos los años
explicamos eso en todas las clases, ¿sí? La influencia del budismo llega hasta nuestros días y lo que plantea, o cómo evitar el sufrimiento, hace referencia a las 4 nobles verdades: la existencia del sufrimiento, el deseo como causa del sufrimiento, la cesación del sufrimiento, y para esa cesación del sufrimiento, el noble octuple sendero, que son 8 conceptos o preceptos que tienes que ir incorporando en tu vida, que tienes que ir asumiendo en tu vida para que desaparezca el sufrimiento. Gautama Buda fue el instructor que enseñó la causa del sufrimiento. Habiendo experimentado la riqueza de su hogar como príncipe y luego las privaciones de una vida de asceta, comprendió el sendero del medio, alcanzó la iluminación, vio el problema con total claridad y se dedicó a viajar y enseñar a otros. Hay una película de Bertolucci que es buenísima, que demuestra la vida de Buda. Son también 3 horas de película, así larguísima, pero es buenísima la película. Desde que aparece en el mundo, en casa de unos gobernadores, de unos rajá, por lo tanto era príncipe, ¿sí? Su madre muere en el parto, su padre, como consulta con los astrólogos, y los astrólogos le dicen que no iba a reinar, que se iba a dedicar a la poesía, a explicar estas cosas al mundo, ¿no? Hace todo lo posible para que no salga de palacio, viva en palacio, se prepare para gobernar, etcétera, pero en la adolescencia, ya sabéis lo que son los adolescentes, soborna a uno de los guardianes y se escapa. Se escapa de palacio y, claro, al escaparse de palacio se encuentra con la vida, ¿sí? Hasta entonces no había visto que muriera nadie, no sabía ni siquiera de la muerte de su madre. Él creía que, bueno, pues que nació en palacio y ya está, ¿sí? Entonces se encuentra con la enfermedad, la pobreza, la miseria, la muerte, etcétera, ¿no? Y le impacta tanto ese golpe de realidad, ¿no? Que renuncia a la vida palaciega y se pasa a la vida asceta, se va al bosque a meditar hasta encontrar una solución al sufrimiento, ¿sí? Y ve que en el ascetismo no está la salvación, y lo encuentra por un golpe de iluminación, por unos músicos. Encuentra el camino del medio, ni la vida palaciega de lujo, placer y de la vida fácil, ni la vida ascética de renuncia, de sufrimiento, de privación, etcétera, sino el camino del medio, ¿sí? Encuentra el camino del medio por unos músicos que estaban afinando los instrumentos mientras pasaban en barca de una orilla a la otra en un río. Entonces, si tensaban mucho las cuerdas, no sonaban bien, y si estaban flojas, tampoco. Hay que darle el punto adecuado, el justo camino del medio, ¿sí? El justo camino del medio. Eso es lo que fue un golpe de revelación que tuvo él en una barca para ir a navegar todos. A ver si tenéis algún golpe de iluminación. Oye, navegar es muy místico, hombre, hay que aprender a navegar. Y entonces, bueno, pues como resultado de sus meditaciones, ¿no? Y de su iluminación final, pues estableció esa enseñanza del noble octuple sendero como forma de eludir el sufrimiento, ¿sí? Que ya daremos cumplida cuenta, pues, en las clases cuando corresponda, ¿sí? Sus enseñanzas están recogidas en las notas de sus sermones y su legado fundamental son las 4 nobles verdades, que son la existencia del sufrimiento, dukkha, todo el mundo sabe que el sufrimiento existe, ¿verdad? La causa del sufrimiento, lo que no sabe todo el mundo es por qué sufre, ¿sí? Que sufre sí, pero por qué no lo sabe todo el mundo. Es el deseo, el egoísmo, el apego a las cosas impermanentes lo que causa el sufrimiento, ¿sí? Si no eres capaz de verlo, estás perdido. La cesación del sufrimiento, es decir, si hay una causa del sufrimiento, el sufrimiento también puede desaparecer. Si hay algo que lo hace aparecer, también puedes hacer que desaparezca, ¿sí? Ese es el planteamiento. Perfectamente razonable, perfectamente lógico y verdadero, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Entonces, el sufrimiento no es una fatalidad, sino la consecuencia de la condición de la mente. El sufrimiento se extingue si cesa el deseo, el egoísmo y el apego. La felicidad se alcanza por la liberación del sufrimiento. Como dice Madhava, la felicidad es un estado de negación. Quitas el sufrimiento de tu vida y ¿qué es lo que queda? Felicidad. La felicidad no es la euforia, que es lo que busca todo el mundo. La felicidad es el no sufrimiento, ¿sí? Si tu mente genera sufrimiento, de la misma manera que, como hemos dicho antes, ¿no?
De la misma manera que la mente genera esa angustia por la muerte, te puede liberar de esa angustia. Pues si la mente es la que genera sufrimiento en tu vida, también tu mente te puede liberar del sufrimiento, ¿sí? Tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar con la mente. No te quedes solamente con el primer paso y te quedas con lo malo, ¿sí? El camino que conduce a la cesación del sufrimiento, el noble o tuple sendero, que son 8 cualidades que reflejan el estado inegoísta. Hoy no vamos a explicar, porque además esto ya lleva mucho explicando, ya llevamos 1 hora y media casi de charla, y pues explicaremos en clase el noble o tuple sendero. De todas formas hay apuntes y hay cosas si alguien lo quiere revisar, ¿eh? No es difícil encontrarlo del noble o tuple sendero. Buda actuaba, fijaros bien, como un médico cuando a un enfermo, al mostrar el rol del deseo y del yo en la mente humana como causa del sufrimiento y como obstáculo para ser felices y vivir una vida plena. Es decir, es como el médico que cura una enfermedad, pero te tiene que enseñar la enfermedad el médico, sí, te tiene que decir qué enfermedad es lo que hacía Buda, ¿no? Buda no quería simples seguidores, quería que la gente pensara por sí misma, quería librepensadores, y esto lo dejó claro en uno de sus sermones, ¿sí? Justo lo contrario de lo que tenemos ahora. Justo lo contrario, que vamos al pensamiento uniforme, todo el mundo tragando la tele como si fuera palabra de Dios. Digo yo, joder, por favor. ¿No? Entonces, unos apuntes de Buda. Fijaros bien lo que dice, fijaros bien lo que dice. No creáis en una cosa que se dice por el solo hecho de que se dice, ni en las tradiciones porque han sido transmitidas por la antigüedad, ni en los rumores como tales, ni en los escritos de los sabios solo porque proceden de ellos, ni en ideas que quizás imaginéis que han sido inspiradas, ni en conclusiones sacadas de suposiciones, ni en lo que puede parecer una fatalidad inevitable, ni en la simple autoridad de vuestros instructores o maestros, pero creed cuando el escrito, doctrina o máxima esté sancionado por vuestra propia conciencia, es decir, por tu experiencia, dándote cuenta tú lo que son las cosas, ¿sí? Ahora, no creáis mis palabras porque un Buda las dijo. Antes, examinadlas muy bien. Sed lámparas de vosotros mismos. ¿Sí? Sí. Buda ya lo dijo 500 años antes de Cristo. Del 563 al 483 antes de Cristo. Creo que nos hace buena falta que incorporemos alguna idea budista en nuestra vida, muy buena falta. Bueno, vamos con la Grecia antigua. Pitágoras. Eres un pitagorín. ¿No os han dicho nunca eso? Eres un pitagorín. A los buenos estudiantes, ¿no? Se les decía eso, eres un pitagorín. Pitágoras, del 570 a.C. al 475 a.C. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Estudió en Egipto, se definió a sí mismo como amante de la sabiduría o filósofo. Fundó la escuela filosófica práctica en Crotona. El número es la representación abstracta de los procesos de la manifestación de las emanaciones del universo, la tetractis. ¿Os acordáis cómo era la tetractis? Apunta, dibuja ahí. La tetractis. ¿Qué tenéis aquí? Fue el más influyente de los filósofos presocráticos. Pitágoras combinó la ciencia de las matemáticas que impulsó con sus desarrollos con la filosofía y la espiritualidad, que eran el fundamento de su influyente escuela en Crotona. Los pitagóricos eran buscadores de la verdad, de la armonía del universo y tenían elevadas normas de vida. Un ejemplo de ello lo encontramos en los versos de oro de Pitágoras, y aquí aparece una transcripción de estos, ¿no? Reflexiona antes de obrar para no cometer tonterías. Obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes. Ay, si se le tuviera en cuenta. Tú, en cambio, siempre harás lo que no pueda dañarte. No entres en asuntos que ignoras, mas aprende lo que es necesario. Tal es la norma de una vida agradable. Haz, pues, lo que no te dañe,
y reflexiona antes de actuar. No dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he dejado de cumplir? Comienza del comienzo y recórrelo todo. Y repróchate los errores y alégrate los aciertos. ¿Qué es esto que acaba de describir? ¿No tiene algo parecido Íñigo de Loyola con el examen de conciencia que tanto nos inculcaron en el catecismo y en todo esto? ¿Sí? Esto es lo que hay que hacer. Estas cosas que hay que empeñarse en practicar, estas cosas hay que amar. Por ellas ingresarás en la divina senda de la perfección, por quien transmitió a nuestro entendimiento la tretactis, la fuente de la perenne naturaleza. 1 más 2 más 3 más 4, ¿cuánto es? 10. 1, 0. El 1 en lo infinito. La tetractis. ¿Sí? Es una obra maestra. Una obra maestra. ¿Fuente de la? Tetractis. ¿Fuente de la? Fuente de la sabiduría. ¿Sí? Para mí me parece una obra maestra. Son 10 puntos, pero me parece la representación mágica de todo. Además, lo mires por donde lo mires es igual. Es lo mismo. Da igual cómo lo pongas. Es lo mismo por donde lo mires. ¿Sí? Una obra maestra perfecta. Me parece asombroso. Asombroso. Que hace 2500 años alguien se diera cuenta de esto. Pitágoras. Pitágoras. ¿Sí? Bueno, vamos con Platón, que no significa que tuviera un plato grande. Un chiste de viernes. Platón, 427 a.C. a 347 a.C. Uno de los grandes padres de la filosofía, fundador de la Academia de Atenas, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Escribió una gran cantidad de obras tocando temas como desde la moral, el conocimiento, la política, la psicología, la cosmogénesis, etc. Diferenció entre lo sensible, transitorio, percibido por los sentidos, y lo intangible, lo real, eterno, el auténtico ser, los arquetipos, lo que soy y lo que tengo. ¿Sí? Lo que soy y lo que tengo. Explicando en la alegoría de la caverna la República, que es muy conocida y que incluso en los libros de filosofía se representa, etc. ¿Sí? Es muy, muy bonito el poder ver una representación gráfica de la taberna. En la serie de Merlí, ¿no? Representaban el otro día lo de la caverna. Uno de los pensadores más notables del mundo antiguo, cuya influencia se extiende a nuestra civilización, es sin lugar a dudas el filósofo ateniense Platón. Es considerado uno de los grandes padres de la filosofía y uno de los escritores más deslumbrantes de la tradición occidental. Fue discípulo de Sócrates y de él aprendió el arte de inquirir, la formulación de preguntas destinadas a probar la validez de una afirmación cualquiera, es decir, la reflexión lúcida, ¿sí? El ir en la reflexión indagando, ¿sí? Platón viajó a lugares donde estuvo en contacto con importantes escuelas de pensamiento. Estuvo en Siracusa, Sicilia, parte de la Magna Grecia. Tuvo estrecha relación con los pitagóricos, de quienes adoptó muchas ideas. También estuvo en Egipto estudiando con sacerdotes y sabios. Platón fundó la Academia, una institución filosófica de enseñanza que tuvo gran prestigio, a la que acudieron personajes notables. Uno de ellos fue Aristóteles, quien después se apartó. Este gran pensador escribió una gran cantidad de obras en las que trató una gran variedad de temas como la moral, la ética, el conocimiento, la constitución del ser humano, la política, la cosmogénesis y muchos otros aspectos de la filosofía. Sus escritos son generalmente en forma de diálogos, primeramente entre Sócrates y otros personajes y más tarde entre personajes reales o ficticios. Lo importante es la enseñanza, no quienes estuvieran ahí en medio. ¿Sí? En la filosofía de Platón hay una diferenciación entre lo sensible, el mundo exterior, es decir, lo que captan los sentidos. Eso es lo sensible en el sentido de que se puede sentir mediante los sentidos, ¿sí? Lo de fuera, el externo. Transitorio, que percibimos a través de los sentidos, y lo inteligible, el mundo permanente de lo real, del auténtico ser, de la naturaleza real de las cosas, de aquello de lo que te das cuenta. ¿Sí? Es a lo que hace referencia aquí lo inteligible, en el sentido de
tú darte cuenta qué es lo que son las cosas, no lo que capta los sentidos, ¿sí? Sino te das cuenta qué es lo que realmente es. Esta naturaleza dual del mundo fue expresada en una de sus alegorías más conocidas, la de la caverna, donde hay unas personas que solo pueden ver las sombras proyectadas en una pared enfrente de ellos. Creen que esa es la realidad y no conciben más allá de esas sombras que se mueven en la pared, ¿sí? Es como si vieras una película, ¿sí? Y tú crees la película, ¿sí? Crees que esa es la realidad, lo que pasa en la película, ¿sí? Cuando no te das cuenta que realmente la película no es más que lo que está sucediendo en otro sitio que con una luz se proyecta en una pantalla, en una pared, ¿sí? Sí. Creen que esa es la realidad y no conciben nada más allá. Alguno de ellos logra liberarse de esa limitación y, mirando hacia la luz, ve a las personas que están causando las sombras y su percepción cambia totalmente. Cuando esta persona liberada intenta transmitir su percepción a sus compañeros, estos no le comprenden, ¿no? Como solamente ven la pantalla y solamente perciben lo que ocurre en la pared, en la pantalla, con esas sombras, no son capaces de vislumbrar, no llegan a entender que puede haber algo que causa esas sombras, ¿sí? Solamente se quedan con las sombras, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la caverna de Platón, ¿sí? Hay evidencias de que Platón tenía un conocimiento esotérico proveniente de Egipto, de los pitagóricos y de los misterios órficos, que no escribió, ya que él relata lo siguiente. Fijaros lo que dice sobre lo escrito, ¿eh? No hay ni habrá nunca una obra mía que trate de estos temas. Cualquier persona seria se guardaría mucho de confiar por escrito cuestiones serias, exponiéndolas a la malevolencia de la gente. Es decir, con lo escrito cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿sí? En cambio, si yo te digo a ti lo que sea, yo te digo a ti, que tú le cuentes a otro lo que yo haya dicho ya es cosa tuya, pero tú no puedes cambiar lo que yo te estoy diciendo. Pero si yo lo escribo, tú puedes coger y cambiar lo que yo he escrito, ¿sí? Eso ahora es Me lo pones por escrito. Pues ni así, ¿eh? Y bueno, pues ya para terminar, los neoplatónicos de Alejandría, que es desde recién estrenada nuestra era hasta los 500 primeros años de nuestra era, que ya hemos visto cómo entra el emperador ese a cortar cabezas a diestro y siniestro y se acabó el cuento. Ahí se acabó todo y volvemos a las catacumbas otra vez. Entonces hay una serie de personajes de los que aquí habla Antonio Sacas, Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, Hipatia, que seguro que os suena lo de Hipatia, ¿sí? ¿No suena lo de Hipatia? Hay una película de esta mujer, de Hipatia. Por Amenábar, hizo Amenábar la película de... Sí. No, la de Amenábar no era Hipatia. ¿No? No, era... Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ágora. Ágora. Pues yo creo que hay una película sobre Hipatia. Sí, hay una, pero no era Amenábar. Pues entonces me he confundido. Escuela filosófica de gran prestigio fundada por Amonio Sacas en Alejandría, llamada Escuela Teosófica Ecléctica, ¿sí? Es por decirlo de alguna manera la primera vez que aparece la palabra como tal de teosofía, ¿sí? Sus ideas son conocidas hoy como neoplatonismo y es la convergencia del pensamiento oriental con el de Pitágoras y el de Platón. Ideas fundamentales: el uno, las emanaciones, el mundo el alma del mundo, el mundo inteligible, el mundo sensible, la teurgia, ¿sí? En la antigua ciudad de Alejandría, en Egipto, la dinastía de los Ptolomeos creó y sostuvo la gran biblioteca, que fue un faro intelectual en el mundo antiguo, más aún que su legendario faro para la navegación. Todo el mundo conoce el faro de Alejandría, ¿sí? Que lo destruyeron, por cierto. Deben estar los cachos ahí esparcidos por el Mediterráneo, ¿sí? Sumergido. Pero fue realmente un foco de sabiduría que atrajo a pensadores e investigadores de todo el mundo a esa biblioteca de Alejandría, ¿sí? A esa biblioteca de Alejandría. Fue destruida por los... no sé si fue Constantino, por los cristianos. Sí, lo llevaron por delante. Sí. Se robaron todo lo que pudieron y la destruyeron.
Biblioteca de Alejandría está en el Vaticano. Eso lo tiene En la todo. Biblioteca del Vaticano. Hay que ir a hacer un asalto. Y lo que no tiene el Vaticano, el Museo Británico. Porque Y entre lo uno que y no otro tiene el Vaticano no tiene el Museo Británico. saquearon el mundo entre los dos, joder. Entre Entre uno y otro saquearon el mundo, Los joder. franceses alemanes. En la antigua ciudad de Alejandría, lo del Faro, ¿sí? Entonces, allí florecieron genios de las ciencias como Euclides, Arquímedes o Eratóstenes. En ese ambiente tan propicio surgió una corriente filosófica que reunía enseñanzas de Egipto en India, así como de Pitágoras y de Platón. De Arquímedes nos ha llegado el principio de Arquímedes, ¿sí? Cualquiera que navega tiene que saber el principio de Arquímedes, si no te hundes. ¿Sí? Tienes que conocerlo. ¿Sí? Por eso nos llaman a los navegantes los de la fe verdadera. Llevas una tonelada de hierro debajo de los pies y piensas que vas a llegar flotando a no sé dónde. Son los de la fe verdadera. No sé cómo no navegáis a vela. Joder. Para estudiar y para enseñar estas ideas, Amonio Sacas fundó la Escuela Teosófica Ecléctica, acuñando el término teosofía para la sabiduría sin edad. Sus enseñanzas son conocidas hoy como neoplatonismo y tuvo destacados filósofos como Plotino, Porfirio, Jámblico o Proclo. El último gran pensador de esta escuela fue una valiente mujer, Hipatia, quien murió a manos de las hordas cristianas que destruyeron lo que quedaba de la biblioteca de Alejandría. Las enseñanzas del neoplatonismo presentan una visión holística del universo, como la que hemos bosquejado en este curso, cuando hemos estado hablando de la visión holística del universo, ¿sí? Cada punto representa el conjunto. Sus ideas fundamentales son la existencia del uno, la realidad una, que no se divide con la manifestación, sino que emana de sí las chispas indesprendidas que constituyen los seres diversos. De ahí, de la comprensión de esto, surge la conciencia bhavana, la conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres. Percibimos chispas distintas, pero todas esas chispas que percibimos diferenciadas son la misma chispa, son parte del mismo uno. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ir mediante la reflexión lúcida, como decía antes, ¿no? Haciéndonos conscientes de ello. Y para terminar, pues un escrito de Plotino sobre el bien y el uno. Todos los seres tienen su existencia por el uno. No solo los seres así llamados en el primer sentido, sino los que se dicen atributos de esos seres, porque ¿qué es lo que podría existir que no fuese uno? Si lo separamos de la unidad, deja inmediatamente de existir. Ni el ejército, ni el coro, ni el rebaño tendrían realidad alguna si no fuesen ya un ejército, o un coro o un rebaño. Tú apartas un soldado de un ejército y es un ejército. No, es un pavo con una escopeta. Y ya está. ¿Sí? Eso es la unidad, ¿no? El sentido del uno. El sentido del uno. ¿Sí? Del mismo modo, la casa y la nave carecen de existencia si no poseen unidad, porque tanto la una como la otra son una unidad, y si ésta se pierde, dejan también de ser nave y de ser casa. ¿Sí? Una conlleva a la otra, ¿sí? Y son interdependientes entre sí, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí la historia de esta sabiduría sin edad, pues hasta que apareció este individuo, la Iglesia Católica y demás, que arrasó con todo y se lo llevó todo por delante, ¿sí? Quedaron los vestigios. Afortunadamente hubo gente que en la clandestinidad, en la oscuridad, oculto, porque si no te cortaban el cuello, te llevaban a la hoguera, te lapidaban, yo qué sé lo que, ¿no? Te quemaban por bruja. Pues quedaron los vestigios de todo eso y pudo mantenerse ahí clandestinamente y llegar hasta nuestros días, donde, bueno, pues por lo menos en esta parte del mundo tenemos la posibilidad de hablar tranquilamente de estas cosas, de poderlos ofrecer libremente a todo el mundo, etcétera, ¿sí? Porque incluso aquí, hasta hace bien poco, esto no era posible. Hace 50 años esto no era posible aquí. Hace 50 años los teósofos que mantuvieron la Sociedad Teosófica Española viva, pues se reunían en grupos de 3 o 4, en casa de uno o en casa de otro, para que no los viera mucha gente junta. ¿Sí? No había otra manera de estar en el mundo, era todo tremendamente clandestino. Incluso aquí en Galicia hubo
un comienzo, de un arranque de la sociedad teosófica en la época de la República. ¿Sí? Luego, evidentemente, desapareció todo porque era imposible tener, hasta que venimos nosotros otra vez ahí, con la bandera. Los revolucionarios aquí. Otra vez. Para que me diga a mí la presidenta, eres una incendiaria, eres una incendiaria. Pues sí, y con mucho gusto además. A plantar lume. Así que bueno, pues dentro de un mes, no me acuerdo qué día toca, seguiremos con todo esto de la Edad Media y haremos desde la Edad Media hasta la era moderna, hasta ahora. Y bueno, pues haremos después una justaposición, ¿no?, entre religión y espiritualidad, etcétera, que espero que no solamente que os guste, sino que pues podamos hablar cómo vemos unos y cómo vemos otros una cosa y la otra, ¿no? Que vemos, ¿no? Tratando de huir de cualquier aversión, sino simplemente ver la diferencia, el fundamento, la validez de una cosa y de otra, y la decisión de dónde quiere estar uno, con qué quiere trabajar y cómo quiere ir hacia adelante, ¿no? Con todos los respetos del mundo hacia quien piense diferente y a quien haga las cosas de forma distinta, con todo el respeto del mundo, ¿sí? Aquí no se rechaza a nadie. Y por ahí, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? No. Simplemente un comentario por si a alguien le puede interesar. Llevo ya unas cuantas semanas siguiendo por YouTube lo que es el guión de un curso que está, por lo menos los vídeos principales están disponibles en YouTube, de un lama que tiene una comunidad budista en España que se llama Paramita y que todavía está realizándose, pero ya a punto de acabar, un curso online sobre el camino del noble sendero. El noble o tuple sendero. Exacto, y las 4 nobles verdades. Sí, sí. Pero tal como lo expresa en castellano, Sí. me parece genial. Sí, está bien, está bien. Nosotros, yo el primer contacto que tuve con el noble o tuple sendero fue también a través de la teosofía. Y claro, cuando lo vi me quedé sorprendidísimo porque hay cuestiones muy paralelas a los llamas y niyamas, ¿no? Muy paralelas. Entonces digo, bueno, está bien, con una vuelta de tuerca más, pero lo importante no es que lo hagas en 8 o lo hagas en 10 pasos. Lo importante es que tú vayas haciendo tu propio proceso, porque ese proceso te va a llevar en esa dirección. Te va a llevar en esa dirección. Si el proceso es auténtico, si es real, si es verdadero, si es sincero, si verdaderamente es lo que tiene que ser, te va a llevar en esa dirección. No importa si es más, si es menos, no importa la forma, ¿sí? Que vaya en la dirección que tiene que ser. Eso es lo fundamental, ¿sí? Independientemente de dónde procedan esos Sí, conocimientos, me es igual. la dirección es la misma. Comentaba con Sila cuando vimos la película de Irati, que os he dicho antes, ¿no? Yo conocía la mitología vasca pues, desde el nacimiento, ¿no? Mi abuela me contaba historias y yo escuchaba con la boca abierta así las historias de mi abuela, ¿no? Y teníamos la tradición folclórica de los mitos, etcétera, del País Vasco. Y claro, cuando luego vas al colegio y empiezas a hacer el bachillerato en el instituto y a leer las historias de Luis Eseiza, digo, coño, ¿de qué me suena a mí esto? Y dices, pues sí, es lo mismo. Si me están contando lo que me contaba mi abuela, y mi abuela no leía. No leía. ¿No? Pero los mitos siguen siendo los mismos, ¿no? En una civilización o en otra, ¿no? ¿Cómo hay esa transfusión? A veces uno piensa que es el ombligo del mundo, ¿no? Que tiene la razón absoluta y que todos los demás están equivocados, y que mira, no. En todos los sitios se da lo mismo, con matices, con aspectos que divergen un poquito, muy poquito, coloreados, ¿no? Pero lo importante es que uno vaya de esa forma, sacando el significado, bajando a lo nuclear, a lo esencial, ¿no? Y que vaya trabajando con ello. ¿A ti te ha servido esta forma para llegar ahí? Pues estupendo. A otro le servirá otra forma para llegar ahí. Lo importante es llegar ahí, a lo esencial, y que eso esencial vaya cogiendo sitio en ti y vaya dando lugar a esa transformación y a esa evolución. Eso es lo fundamental. Por donde hayas llegado es lo de menos. Es lo de menos, ¿eh? Y eso es lo que de alguna manera pues la teosofía también nos transmite, ¿no? Ve a realizarte como ser humano, ¿sí?
¿sí? Esa es la cuestión. Así que bueno, pues con todo esto, si os parece, que ya son las muchísimas, vamos a hacer la invocación en el último momento.